Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Leo para usted la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. El título del sermón en esta mañana es Cristo y mi reconciliación. Cristo y mi reconciliación. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque creo que Cristo sigue siendo el personaje más importante para Pablo en lo que llevamos de su carta. Y no solamente Cristo viene siendo el personaje más importante, sino que Cristo mismo se convierte en el centro del mensaje que Pablo está comunicando a la iglesia de Colosenses. Y desde luego es la centralidad de ese mismo mensaje que Pablo hoy nos está hablando a nosotros a través de este escrito. Realmente el Espíritu del Señor, en su propósito de inspirar a Pablo, es exaltar el nombre de Cristo a través de esta carta. Y ese propósito se debe mantener a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, que Cristo sea exaltado cada vez que nos acercamos a su palabra. Y creo que este es un gran ejemplo para ver a Cristo con tanta nitidez. Ahora, vamos al contexto inmediatamente anterior para que usted pueda conectarse un poco más con lo que yo estoy diciendo. Mire lo que Pablo dice en el versículo 13 del capítulo 1, el cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo el Padre? Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, si hiciéramos el ejercicio de cambiar el pronombre personal Él que aparece a partir del versículo 15 por el nombre de Cristo, mire cómo leíamos o cómo podremos leer este pasaje. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Noten la última parte, y todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La pregunta es, ¿de quién habla Pablo? ¿Tiene usted alguna duda al respecto? ¿De quién viene hablando Pablo? Pablo viene hablando de Cristo. Realmente el contenido de toda esta unidad de pensamiento es cristocéntrico. La unidad que se ha seleccionado para el día de hoy continúa con ese cristocentrismo. Pero Pablo va a añadir un concepto, y ese concepto que añade es el concepto de la reconciliación. Es un concepto que ya lo había introducido en el versículo 20, mírenlo de nuevo, y por medio de Cristo reconciliar, ese es el concepto, consigo todas las cosas. De ahí mi título, Cristo y mi reconciliación. Y la manera como vamos a desarrollar este sermón es en tres encabezados que yo diría que son muy fácil para recordar. El primero de ellos es lo que fui. Así de sencillo, lo que fui. Y vamos a entender que estamos hablando de lo que fui sin Cristo, lo que fui. En segundo lugar, lo que soy ahora en Cristo. Y en tercer lugar, lo que seré, apuntando al futuro. Repito este bosquejo: lo que fui, lo que soy y lo que seré.
Y este encabezado nos habla de lo que ocurrió con nosotros en el pasado, lo que fui, lo que ocurre con nosotros en el presente, lo que soy, y lo que ocurrirá con nosotros en el futuro, lo que seré. Ese es el bosquejo de nuestro sermón. Veamos en primer lugar entonces lo que fui, hablando de nuestro pasado. Versículo 21. Y a vosotros también que erais, noten, erais en otro tiempo, hablando del pasado, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Eso éramos nosotros, éramos extraños y éramos enemigos de Dios. Eso éramos. Y cuando Pablo le recuerda a la iglesia de Colosenses que eran extraños, está atacando cualquier tipo de espiritualidad que ellos pudiesen tener en ese momento. Cualquier tipo de espiritualidad apartada de nuestro Señor Jesucristo es falsa. Es falsa. Ahora, ¿ustedes pueden imaginar el tipo de espiritualidad que tenían los colosenses en el mundo grecorromano? Era un mundo politeísta. Realmente había un grupo de sacerdotes los cuales servían en templos a sus dioses paganos a través de una serie de rituales y costumbres y sacrificios. Y Pablo le está diciendo a este grupo de personas que ahora están en Cristo lo que ellos eran sin Cristo. No importa el tipo de espiritualidad que tengan, si está alejado de Cristo, entonces ese tipo de espiritualidad es falsa, falsa. Y nosotros en el siglo XXI no estamos muy lejos de eso. Cualquier tipo de espiritualidad que usted haya practicado antes sin Cristo era falsa. No importa si era un tipo de espiritualidad budista, no importa si era un tipo de espiritualidad hinduista, o un tipo de espiritualidad humanista, o un tipo de espiritualidad de la nueva era y de las energías, o de un tipo de espiritualidad sijista, que es la quinta religión más importante en el mundo. Cualquier tipo de espiritualidad que usted haya practicado sin Cristo era falsa. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Éramos extraños. Literalmente la palabra extraños la podemos entender como separados. Separados. Estábamos separados de Dios. Pastor, separados de Dios cuando hoy hay tanta espiritualidad. Notan el punto. Espiritualidad no es sinónimo de estar cerca del verdadero Dios de las Escrituras. No es sinónimo. Pudiéramos quizá tratar de comprender nuestra cultura hoy y pensar que nuestra cultura es verdaderamente escéptica. Pero yo creo que esa evaluación no es tan así, en el sentido estricto de la palabra, porque lo que hoy las personas están tratando de hacer es de llenar el vacío que hay en sus corazones a través de todo tipo de espiritualidad que se les presenta en el camino como si fuera un mercado. Se vende y se compra espiritualidad. Es más, la gente es más religiosa de lo que creemos. Es más religiosa de lo que creemos, y usted es testigo de eso. Usted era uno de ellos. Usted era uno de ellos posiblemente. Pero la espiritualidad, si no tiene como fundamento, como fuente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, es falsa. Y estaba separado de Dios. La única razón por la cual un incrédulo es protegido, le va bien en la vida, tiene muchos aciertos, es porque Dios, a través de su gracia común o bondad general, quiere que así sea. Pero eso no significa que el hombre incrédulo esté cerca de Dios. Una vez Larry King, uno de los periodistas más importantes de los Estados Unidos, en algún momento entrevistó a Joel Osteen. Y podríamos decir que Joel Osteen es uno de los líderes más importantes del carismatismo actual en los Estados Unidos. Y le hizo una pregunta: Joel Osteen, si Cristo es el único camino para ir al cielo, entonces ¿qué me puedes decir de los hindúes? Ellos tienen más de 300 millones de dioses. ¿Cómo juzgarías la fe o la espiritualidad de los hindúes? Y no digo de los indios, digo hindúes, específicamente hablando de la religión brahmanista o hinduista. Y la respuesta de Joel Osteen: yo no puedo juzgar. La verdad no sé, solamente sé que están muy cerca de Dios. Esa fue su respuesta. Y fue en la televisión pública para los Estados Unidos. Ahora, noten la respuesta de Joel Osteen.
No sé, porque no puedo juzgar su espiritualidad, pero lo único que sé es que están cerca de Dios. Pero resulta que cuando él dice que están cerca de Dios, ya está juzgando su espiritualidad. Y la está juzgando como buena. La pregunta que subyace aquí es: ¿de qué Dios está hablando él? Cerca de Dios, ¿de cuál Dios? Pues si vamos a hablar de los dioses hechos a la imagen y semejanza del hombre, pues claro que sí, van a estar cerca de sus propios dioses creados según su imaginación, pero no están cerca del Dios de las Escrituras. Estoy hablando de uno de los líderes más prominentes del carismatismo, de lo que podríamos llamar evangelicalismo del siglo XXI. Analice conmigo esto. Pablo le está escribiendo a una iglesia que también pasaba por momentos así, de una espiritualidad bastante alta y dura para su tiempo. Pero Pablo simplemente dice: si tú no estás en Cristo, si tu espiritualidad no está en Cristo de manera exclusiva, Cristo no es el camino, la verdad y la vida, entonces tu espiritualidad es falsa y estás separado de Dios, del Dios de la Biblia. Claro, porque es muy fácil inventar dioses. Y esa es una respuesta natural del corazón pecaminoso del hombre, lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Cómo el hombre intenta suprimir la justicia y la verdad que recibe a través de la revelación general de Dios, adorando a dioses creados según su propia imagen. Pablo es claro: antes, no importa la espiritualidad que hayamos experimentado, estábamos separados del Dios de las Escrituras. Es así de sencillo. Y no solamente estábamos separados, sino que éramos enemigos. En segundo lugar, éramos enemigos. Todo lo que pensábamos, todo lo que sentíamos, todo lo que hacíamos estaba en contra de Dios. Pastor, pero entonces las personas que son moralmente correctas, claro, el Señor usa esa moralidad para bendecir a su pueblo, pero su propia moralidad tiene un fin: su propia gloria. Y hacer buenas obras para la propia gloria del hombre es pecado. Es pecado. El fin último de las buenas obras de un creyente es la gloria de Dios, y se hace a través de la fe por medio de la Escritura. Y si no cumple esos requisitos, está bien. Dios, en su gracia común o bondad general, utiliza las obras de los incrédulos para bendecir a su pueblo. Claro que sí. Pero el mismo incrédulo que hace esas buenas obras está pecando porque lo hace para su propia gloria. Éramos enemigos de Dios, y dice Pablo: en vuestras mentes. La manera como pensábamos acerca de la vida, la manera como pensábamos acerca de Dios, la manera como pensábamos acerca de la moral y de la ética estaba en contravía de la palabra del Señor. Éramos sus enemigos, amábamos lo que Dios aborrecía y aborrecíamos lo que Dios ama. Eso hacíamos nosotros. Y si se dan cuenta, no es fácil cambiar a una persona para que de un momento a otro empiece a amar lo que antes odiaba y empiece a odiar lo que antes amaba. Eso no es fácil. Se requiere un milagro. Se requiere un milagro. La única manera para que usted ahora ame lo que Dios ame, se deleite en lo que Dios se deleita, es porque ha ocurrido un milagro en su vida, una obra sobrenatural. De lo contrario, no podríamos estar hablando de esto. No podríamos estar hablando de esto. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Eso éramos nosotros en vuestra mente y en vuestro corazón. Y esa materialización de la enemistad estaba en las malas obras, dice Pablo en la segunda parte del versículo 21. Hacíamos malas obras. Esto fuimos nosotros. Esto fuimos nosotros. Pablo trae como dos fotografías en este pasaje. En primer lugar, nos trae la fotografía de lo que éramos nosotros, pero ahora trae la fotografía de lo que somos en Cristo. Y yo creo que estas dos fotografías las trae Pablo para que establezcamos una comparación y tengamos como objetivo reconocer la supremacía de Cristo en la salvación. Que aún nuestra propia redención no estaba fuera de los planes de Dios, sino que había sido decretada por Dios antes de la fundación del mundo, y también había sido decretado por Dios la manera como seríamos salvados. Y eso incluía la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz. Eso también fue decretado por Dios.
Así que al entender lo que éramos, ahora podemos entender lo que somos en Cristo, y ese es el segundo encabezado, lo que soy. Miren la última parte del versículo 21. Y ahora, dice Pablo, ahora, hablando de nuestro presente, os ha reconciliado, y ahí viene el concepto que Pablo añade a su hilación argumentativa, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Agradó a Dios el Padre reconciliarnos con Él mismo a través de la obra de su Hijo. Y eso fue un plan decretado antes de la fundación del mundo. La obra de la reconciliación. Si el propósito era reconciliarnos, era porque éramos enemigos de Dios. No puede haber reconciliación si no ha ocurrido algo en nuestra relación personal. Es porque muy seguramente se ha fracturado o se ha quebrantado. Y hoy que escuchaba la enseñanza en la escuela bíblica del pastor Sergio, venía a mi mente 3 lecciones de su clase y que creo que tienen relación con la predicación del sermón en esta mañana, con la reconciliación. Si algo comprendimos hoy en la clase es que Adán y Eva tenían comunión con Dios, tenían comunión entre ellos mismos y tenían comunión con el bien, una triple comunión. Cuando vamos a estudiar el capítulo 3 nos vamos a dar cuenta que esa triple comunión es quebrantada. Ya no hay comunión con Dios, no hay comunión con nosotros mismos y tampoco hay comunión con el bien. Y la obra de redención de Cristo viene a reconciliar lo que fue quebrantado. Su obra de reconciliación reconcilia nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el prójimo y nuestra comunión con el bien. Y eso lo hace la obra de reconciliación de Cristo. Pero hay un elemento más que quizá no se ve en el pasaje, pero que está ahí. Y es que cuando Pablo habla de que Cristo nos reconcilia, implícitamente nos está presentando a Cristo como sumo sacerdote. ¿Sabía usted que una de las labores de los sacerdotes en el antiguo pacto era la reconciliación de su pueblo? ¿En qué se distingue la labor de un sacerdote a la labor de un profeta? El profeta representa a Dios delante del pueblo, pero el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Ahora noten lo que hacía el sacerdote. El sacerdote, en representación del pueblo delante de Dios, tenía como objetivo que el Señor perdonara los pecados del pueblo para alcanzar ¿qué? La reconciliación entre el pueblo y su Dios. Esa era una labor sacerdotal, sumo sacerdotal. Cuando Pablo introduce el concepto de reconciliación en nuestro pasaje, muy probablemente él tiene en mente el oficio sumo sacerdotal de Cristo. Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote que ha venido delante de Dios Padre en nuestra representación. Y no solamente Él es el sumo sacerdote que nos representa buscando la reconciliación, sino que la reconciliación se consigue a través de la muerte del sumo sacerdote como sacrificio perfecto. En otras palabras, Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro cordero pascual. Ambos. Jesucristo como sacerdote muere en la cruz de manera perfecta, pero al mismo tiempo nos representa delante de Dios. Él hace las dos cosas, cosas que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían hacer. Miren lo que hacía el sacerdote, simplemente hacía un sacrificio, lo presentaba delante de Dios, intercedía por el pueblo para que el pueblo fuese reconciliado por Dios. Pero el sacerdote no podía morir por el pueblo por cuanto había pecado en él. La diferencia con Cristo es que Cristo no solamente intercede por nosotros como sacerdote, sino que Él mismo fue el sacrificio. Él mismo. Y esta es la superioridad del oficio sumo sacerdotal de Cristo en comparación con los sacerdotes del antiguo pacto. Cristo es un sumo sacerdote superior, más grande. Y es por eso que la reconciliación nuestra está asegurada. Está asegurada. Él nos representa delante de Dios. Él mismo, siendo el sacrificio, hace que la justicia de Dios esté satisfecha en su sacrificio, de tal manera que ahora nosotros ya no somos más enemigos de Dios, sino que podemos ser llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Y eso es lo que somos ahora. Eso es lo que somos ahora. Que fuimos extraños, fuimos enemigos, ahora ¿qué somos? Somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios.
Y quizá esto que estoy diciendo puede sonar como un cliché, pero yo le quiero hacer una invitación. Piense por un momento, ¿qué es ser amigo de Dios? ¿Se ha tomado el tiempo para pensar en eso? Cuando yo estaba preparando este sermón, me puse a pensar en eso. ¿Pero qué significa ser amigo de Dios? Estoy hablando de Dios, del Dios que nos predicaron hace 8 días. ¿Recuerdan la predicación? O sea, del Dios que es supremo sobre toda la creación, del Dios que es supremo sobre la nueva creación. Y yo soy amigo de Dios. Y creo que si nos ponemos a pensar en esto, nuestro pensamiento de verdad tiene que ser muy profundo. ¿Qué es ser amigo de Dios? Pero lo que el texto nos dice es que lo somos gracias a Cristo. Básicamente lo que el texto nos dice. Y hay 2 elementos más rápidos que quiero comunicar. 1, la encarnación del Hijo de Dios fue clave para la reconciliación. Y 2, se hizo a través de la muerte. La encarnación es clave. En su cuerpo de carne fuimos reconciliados por medio de la muerte, sacrificio expiatorio, sustitutivo. Si el Hijo de Dios no toma cuerpo humano y no se encarna, no hubiese podido morir en la cruz como verdadero hombre. Eso fue fundamental, iglesia. Fundamental. Si vieran que una de las sectas que más atacó a la iglesia en el siglo I fueron los gnósticos, el gnosticismo cristianizado. Y el gnosticismo tenía una enseñanza que era el docetismo, y el docetismo negaba la encarnación del Hijo. Negaba, no era posible que el Hijo de Dios tomara cuerpo humano. Y contra esa herejía la iglesia en el primer siglo tuvo que defender la doctrina de Cristo. Porque para el cristiano es vital comprender que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y si yo comprendo que es verdadero hombre, entiendo que verdaderamente murió en la cruz por mí y derramó su sangre. No es un cuento, no es una leyenda, no es una apariencia. Docetismo se llama eso. Realmente fue verdad. Fue verdad. Y para Pablo esto es clave. Es clave, y más si entendemos lo que está escribiendo a la luz de los diferentes movimientos que están atacando a la iglesia en Colosas. Los judaizantes por un lado, el gnosticismo ascético por otro lado. Teniendo en mente ese marco del contexto histórico, Pablo dice, un momento, la reconciliación se consigue partiendo de la presuposición de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre murió en la cruz por nosotros. Y como murió en la cruz por nosotros, su sacrificio fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios Padre. Ahora somos amigos de Dios. Pero en tercer lugar, si eso es lo que somos, ¿qué seremos? ¿Qué seremos? En tercer lugar, lo que seremos en el futuro. Mire lo que Pablo dice, ¿qué seremos? Parte B del versículo 22. Propósito: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y no es que Pablo esté diciendo que no somos santos en este momento, realmente somos santos. Hemos experimentado una santificación inicial desde nuestra regeneración. El Señor mismo puso en lo profundo de nuestra alma una inclinación hacia el bien, la cual nos permite hoy deleitarnos en los mandamientos del Señor. Claro que sí, pero esa santificación inicial empezó un proceso conocido como santificación progresiva. Y lo que Pablo está hablando aquí de presentaros santos está haciendo referencia de la santificación final, definitiva, final. No está hablando de la santificación progresiva, sino la santificación final. Cristo mismo nos va a presentar delante de Él con una santificación definitiva, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la meta. Ahora mire cómo se conecta con el estudio bíblico. Se conecta con el estudio bíblico que acabamos de estudiar. Porque la comunión entre Cristo y su iglesia lleva a Cristo a presentarse a su iglesia de manera santa, sin mancha, irreprensible.
Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué seremos? Seremos perfectamente santos, definitivamente santos, finalmente santos seremos. Pero esa es la parte que le corresponde al Señor. Esa es la parte que le corresponde al Señor. Es lo que Cristo mismo hará por nosotros. Ahora note lo que nos corresponde a nosotros mientras estemos en este mundo. Miren el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Por un lado, Cristo mismo nos está llevando a cumplir el propósito de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él en la santificación final. Eso seremos. Pero mientras eso ocurre, es nuestro deber, nuestra responsabilidad permanecer fundados en la verdad y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio. Es nuestro deber. Hay una cooperación. Y esa es santificación progresiva. Miren cómo la santificación final ahora sirve de perspectiva en nuestra santificación progresiva. Mientras alcanzamos la santificación final, nos santificamos en nuestro presente. Mientras el Señor nos presenta ante Él de manera irreprensible, nos esforzamos en nuestro presente para ser irreprensibles. Y yo quiero que entendamos el versículo 23 de esta manera. Es una advertencia. El versículo 23 es una advertencia. Llamémosle advertencia contra la apostasía. No es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando leemos la carta a los Hebreos, vemos advertencias contra la apostasía una y otra vez. Y esta advertencia contra la apostasía tiene por lo menos dos propósitos claves. Uno para el incrédulo y otro para el creyente. Para el incrédulo, recordarle que si no se arrepiente, sufrirá los terrores del castigo de Dios. Pero para el creyente, la advertencia contra la apostasía lo anima, lo estimula, lo hace autoexaminar para que se preocupe diligentemente por su santificación. Es el verdadero creyente, cuando escucha una advertencia como estas, el que se mueve en su ser. El incrédulo queda inmune a eso. No le importan las advertencias contra la apostasía. Al incrédulo no le importa eso. Pero el que se preocupa es el creyente. Y es el que empieza a pensar: debo autoexaminarme más. Debo pensar más en la manera como estoy viviendo, como estoy creciendo en mi santificación. Noten que Pablo no está diciendo que la salvación se pierde en el versículo 23. Lo que él está diciendo es que todo aquel que es un verdadero creyente, cuando reciba esta advertencia contra la apostasía, será animado más y más y más y más a permanecer firmes en la fe. Eso es lo que Pablo está comunicando acá. Y note el concepto firmes en la fe. No es la primera vez que aparece en la carta a los Colosenses. Miren conmigo el versículo 5 del capítulo 2. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Noten, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ahora usted se podrá preguntar por qué Pablo insiste en que estemos firmes en la fe. Por los ataques. Eso lo vimos en la introducción de la carta a los Colosenses. ¿Cuántos movimientos están atacando a esta iglesia? Están los judaizantes, los cuales están vendiendo un mensaje de que la salvación no está completa en Cristo, es Cristo y algo más. De ahí que Pablo hace énfasis en que Cristo es superior, supremo sobre todas las cosas, y en el capítulo 2 nos va a decir que en Cristo estamos completos. Es una bofetada contra los judaizantes. Pero al mismo tiempo, Pablo exhorta a la iglesia a permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe. Y esto hace referencia a una estaca que se siembra en lo más profundo y que ningún viento puede mover. Es estar firmes en la fe, en la doctrina, firmes en la esperanza del evangelio que ellos han oído, el cual se predica en toda la creación. Y ahora Pablo fue hecho ministro de ese mismo evangelio.
Mientras esperamos lo que seremos, santificación definitiva, ser presentados delante de Cristo sin mancha, santos irreprensiblemente, somos responsables ahora de permanecer fundados en la verdad, firmes en la fe y no moveros de la esperanza del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer mientras llega ese final glorioso. Lo que fui un extranjero, fui un extraño, fui un enemigo. Lo que soy, gracias a la reconciliación, soy amigo de Dios, y lo que seré presentado sin mancha e irreprensible delante de Dios. Yo creo que este texto no requiere una aplicación para la iglesia. Yo creo que ha sido suficientemente claro para nosotros lo que debemos hacer. Quiero recordarle al incrédulo lo que debe hacer, porque el incrédulo es el claro ejemplo de lo que nosotros éramos antes. Si hay alguna persona aquí que ha venido por primera vez o que apenas está conociendo el Evangelio del Señor, bueno, tú estás en el versículo 21. Es claro, tú estás en el versículo 21. Sin Cristo, querido amigo, no importa el tipo de espiritualidad que practiques, sin Cristo, ese tipo de espiritualidad es falsa. Es falsa. Y te digo, es temporal. Es temporal. Puede que te sientas bien un tiempo, pero nuevamente vas a experimentar el gran vacío en tu corazón, de que no fue lo suficiente como para llenarte. Vas a volver a experimentar. Tú estás separado del Dios de las Escrituras y eres enemigo de Él. Eres enemigo de Él. Si tú no vienes a Cristo, querido amigo, si tú no reconoces a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, si tú no confiesas sus pecados, si no comprendes que Cristo es todo suficiente para salvarte y que no hay una espiritualidad que no sea verdadera sino aquella que está fundamentada en la persona de Cristo, entonces, querido amigo, el ser extraño y enemigo de Dios llevará en sí castigo eterno para tu vida. El infierno es un lugar, no es un invento humano. No es un invento humano, es un lugar, y las Escrituras lo enseñan. Es un lugar, y un lugar que está preparado para las almas de todos aquellos que no vienen a Cristo. Y te voy a decir una verdad más: cuando Cristo venga por segunda vez y se establezca el juicio final, el infierno no solo recibirá almas, sino que el infierno recibirá cuerpos y almas. Y eso sí que será muy doloroso. Reflexiona en lo doloroso que fue para Cristo la cruz. Piensa en ello, y al reflexionar en ello, que puedas sentirte impulsado a venir solamente a Cristo para hallar salvación. Queridos hermanos, no nos jactemos. La única manera por la cual podemos comer con Dios, estar en la casa de Dios, es porque llegamos a su casa y tocamos la puerta de la mano con Cristo. Cristo nos recomendó, Cristo nos tomó de la mano, Cristo nos llevó hasta la casa del Padre, Cristo nos invitó, somos sus invitados especiales. Y por eso comemos con el Padre. Pero si no fuera por Cristo, seríamos extraños tratando de entrar a una casa que no sea nuestra. Así que al participar de la cena del Señor ahora, pensemos también en esto. Cristo nos tomó de la mano y nos llevó a la casa del Padre como sus invitados especiales. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias por recordarnos la importancia de la reconciliación en Cristo. Sin Cristo no hay reconciliación, no hay perdón, no hay justificación, no hay adopción, no hay regeneración, no hay santificación, no hay glorificación, no hay vida eterna. Sin Cristo no hay nada, Señor. Gracias por tu amado Hijo, aquel que se hizo hombre
para morir en la cruz como verdadero hombre por nuestros pecados. Y como nuestro esposo perfecto nos está llevando hacia nuestra santificación final. Mientras eso ocurra, te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes en la verdad. Que las advertencias contra la apostasía se conviertan en un motor, que nos estén moviendo todo el tiempo hacia la santidad. Perdónanos si hemos descuidado los medios de gracia. Perdónanos si hemos tratado de vivir nuestro presente a la luz de nuestro presente y no en perspectiva de lo que tú harás por nosotros en el futuro. Perdónanos. Te pido, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que obres de manera especial en el corazón de cada uno de los que están aquí y en el corazón de los incrédulos para que vengan a Cristo, el único que los puede reconciliar con Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén.